Una de las características de ser un técnico en electrónica o un ingeniero en electrónica o tener conocimientos de electrónica para la reparación, para el diseño, para el análisis de los circuitos, es precisamente tener la habilidad de armar un circuito a partir de un diagrama como este, ¿sí? Te estoy mostrando que es un LED conectado por medio de su cátodo a una resistencia de 1000 ohms, cuyo código de colores es café, negro, rojo, ¿verdad? Y alimentarlo con un voltaje, en este caso, de 12 volts, ¿no? Ahí se marcan los 12 volts. Bueno, ahorita voy a volver a la imagen, porque bueno, esto es lo que me marca mi diagrama. Bueno, en base a ese diagrama yo ya hice este circuito. Esa es una de las características que debe de tener un técnico, a lo que debe de llegar un técnico. Algo muy abstracto. En este caso, tengo aquí el circuito armado. Puedo tener yo la habilidad de hacer el diagrama y viceversa. Del diagrama, construir el circuito. O sea, debemos de pensar en en esas dos situaciones. Pero otra situación también es importante en el análisis para que uno se diga, bueno, pues ya soy técnico, ya soy reparador, o puedo reparar equipos electrónicos en base a análisis y mediciones de voltaje, no a tips y a ¿cómo se dice? A trucos que son muy comunes, este, a decir, bueno, pues ya analicé el circuito y ya en base a las mediciones hice el análisis y comparé con las leyes de Kirchhoff y con la ley de Ohm, que esas mediciones, pues en realidad coinciden con las mediciones que tengo aquí en el circuito, en el papel, ¿no? Entonces vamos a verificar esta parte que se llama ley de Kirchhoff, que es el voltaje de entrada igual al voltaje del LED más el voltaje de la resistencia. Coloqué un LED de color rojo. Esos LEDs de color rojo por lo general tienen una caída de tensión, coincidió de 2 volts. Entonces, vamos a medir la caída de tensión en el LED, ¿sí? Vamos a medirla. Para eso vamos a colocar el multímetro en volts de corriente directa, ¿sí? Y las dos terminales del multímetro, pues nos van a mostrar precisamente, pues ese valor, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a poner la terminal roja del lado del positivo y la terminal negra del otro lado. Entonces, nos da exactamente 2 volts. ¿Es magia o qué onda? A ver, díganme. Porque el circuito está trabajando bien, coincide con la teoría, con los cálculos, ¿verdad? El voltaje del LED, 2 volts. Voltaje de entrada, 12 volts. ¿Cuánto nos da el voltaje de entrada? Si nosotros observamos la fuente, pues nos da 12 volts. Pero si medimos, podemos medirlo, ¿sí? Sin problema, lo podemos medir. Y el voltaje de entrada es de 12 volts. ¿Cuál será el voltaje en la resistencia? 10 volts. Ok, vamos a averiguarlo. Voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia. Perdón. Da aquí el rojo con el negro. 10 volts, 10 volts. Ahí están. 10 volts. Entonces son 10 volts más 2 volts, 12 volts. Aquí la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahí están los 12 volts. ¿Ya vieron? 12 volts, 2 volts
más 10 volts me dan 12 volts. ¿Sale? Entonces aquí la energía no se crea ni se destruye. Lo mismo que entra y lo mismo que sale, ¿ya se dieron cuenta? Entonces quiere decir que mi circuito está trabajando bien. Ese es el parámetro en que todos los técnicos, toda la gente que nos dedicamos a hacer mediciones, a hacer diagnósticos en tarjetas, debemos de buscar signos, más que nada caídas de tensión, consumos excesivos de corriente, o incluso con respecto a las frecuencias, porque también usamos frecuencímetros, ¿no? Y ya de manera estática, sin alimentación, pues podemos comprobar el estado si dudamos, el estado de algún diodo, el estado de alguna resistencia, el estado de algún capacitor, el estado de alguna bobina, ¿sí? O incluso podemos hacer circuitos de prueba para revisar o comprobar el funcionamiento de circuitos integrados, así sencillos como ¿no? Que es un octoacoplador, que no es más que un diodo, un LED, acoplado internamente con un fototransistor, ¿no? ¿Sí? Un fototransistor y un LED. A medida que el LED aumenta su intensidad de luz, aquí internamente en este circuito integrado, por dentro están acoplados ópticamente. Entonces, esa es otra aplicación de los LEDs. Al momento que hay más luz, el transistor conduce más y deja pasar más corriente de esta parte del circuito a esta otra, ¿no? O de aquí a acá, o de aquí para acá. Entonces, al dejar pasar más corriente, hace una especie como de retroalimentación. De hecho, esto es parte de un sistema de retroalimentación positivo que tiene, por ejemplo, esta fuente conmutada, que después en otras clases lo explicaremos. Pero esa es otra aplicación de los LEDs en optoelectrónica, ¿sí? Hay muchísimas aplicaciones. En medicina, pues, por ejemplo, una aplicación de los LEDs, ahorita que está muy de moda el uso del oxímetro, creo que por aquí tengo uno. Ahorita que está de moda el oxímetro. Gracias por esperarme. Tengo aquí un oxímetro, ¿qué es lo que tengo aquí por dentro? Pues un LED, ¿no? Y un fototransistor. Entonces, pues me pongo mi oxímetro así. De hecho, la pantalla es de LED, son LEDs. Estas cosas que marcan los números, que generan los números, son LEDs, ¿no? Tengo 92, ¿no? Tengo 92 de oxímetro, estoy bien, de oxigenación. Bueno, entonces, ¿cómo ven las aplicaciones de los LEDs? Hay muchísimas. En medicina, en electrónica, en optoelectrónica, en seguridad, en iluminación, en mecatrónica, hay muchos sensores ópticos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de LEDs podríamos hablar y hablar y hablar y hablar, pues durante horas y horas y horas. Entonces, aquí está más que probado las leyes. Al probar las leyes de Kirchhoff, que el voltaje de entrada es igual a la suma de las caídas de tensión en los componentes colocados en serie, pues aquí ya estamos comprobando el buen funcionamiento de este circuito y coincide perfectamente pues, con lo que dibujamos en teoría hace ratito, ¿sí? Ahí están los valores. Voltaje de la resistencia 10 volts, voltaje del LED 2 volts, voltaje de entrada 12 volts, resistencia de 1000 ohms, LED de color rojo. No es magia, no es una maña esto. Es un análisis básico de un circuito.